¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegamos ya al siglo XXI y en esta ocasión, ¿no? Vamos a analizar los gobiernos que gobernaron durante este periodo. Y el primero fue el de transición, dirigido por Valentín Paniagua. Como vimos, la salida del presidente Fujimori y su huida a Japón obligó a que hubiera una sucesión presidencial que fue asumida, en este caso, por el presidente del Congreso en ese momento, Valentín Paniagua. A él le tocó gobernar por solo 8 meses y en ese periodo tuvo como principal tarea organizar las siguientes elecciones que se iban a hacer en el 2001 y también enfrentar problemas de coyuntura inmediatos, como una situación económica muy mala, con muy bajo crecimiento económico, problemas de corrupción que se habían pues develado en los últimos años del gobierno de Fujimori y que tenían que ser atendidos, en particular la captura de Vladimiro Montesinos, y también iniciar acciones para pues ordenar el Estado y generar algunas líneas de acción hacia la recuperación de la democracia en su conjunto. Todas esas tareas, sin duda, se avanzaron mucho en estos 8 meses y de hecho el principal logro fue la organización de elecciones pues limpias y legítimas que se hicieron en el año 2001. Estas elecciones las ganó Toledo y las gana por sobre Alan García, con quien compitió en la segunda vuelta. García, pues después de su gobierno en los años 80, retorna y obtiene un resultado muy bueno, al quedar en segunda posición, y obtener un porcentaje en la segunda vuelta bastante importante. Esto lo va a convertir sin duda en un candidato con posibilidades, ¿no? Aunque eso va a depender, vamos a ver, de otras condiciones. La llegada de Toledo también marca una característica que es pues similar a varios gobiernos en este siglo XXI, que tiene que ver con el mantenimiento de las líneas directrices de la política económica que se habían heredado de la década de los 90. Incluso se profundizaron algunas de sus dimensiones, como por ejemplo el comercio exterior, en el cual van a iniciarse la firma de tratados de libre comercio, en particular uno con Estados Unidos. Y además coincide con el hecho del inicio del ciclo de precios altos de los minerales, un elemento que va a ser fundamental para el crecimiento económico del Perú, y también causa de que no se tomar en cuenta otras condiciones de la economía, pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte del curso. En cualquier caso, el impacto de los minerales sobre la economía fue muy relevante y eso implicó un aumento paulatino del crecimiento económico y también la posibilidad de destinar algunos de estos recursos al desarrollo de políticas sociales, uno de los otros temas que van a aparecer en este periodo y que van a profundizarse más adelante en los siguientes gobiernos. Y aunque hubo una visión también de más largo plazo vinculado con la construcción de un acuerdo nacional, con política de Estado que miren más allá de los gobiernos, así como un proceso de regionalización que quedó trunco y que ha derivado en la constitución de gobiernos regionales que hasta el día de hoy existen, estas políticas no lograron acoger completamente, no lograron obtener un resultado significativo de cambio de las tendencias de la capacidad del Estado y de sus posibilidades de acción, ¿no? De hecho, hay mucha insatisfacción respecto, por ejemplo, de la gestión regional. Y a eso se le suma una situación de crítica al liderazgo presidencial y la aparición de un fenómeno que va también a marcar este siglo, que es el tema de los conflictos sociales como principal factor de movilización social. Y este elemento está muy vinculado a la actividad extractiva y a la distribución de los recursos que derivan de dichas actividades. Entonces, esto va a ser también otro elemento importante de este siglo XXI. El presidente Toledo va a tener un nivel muy bajo de aprobación, va a llegar a un nivel de apenas 10% en el 2004,
Eso sin duda son números terribles, ¿no?, para la figura presidencial. Y desde luego fue aprovechado por sus rivales, en particular por Alan García, que intenta liderar de alguna manera la oposición y mostrarse de esa manera muy crítico frente a las políticas de Toledo, ¿no? Por ejemplo, García va a criticar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. De hecho va a ser un duro opositor a esa línea de política. En general, digamos, podríamos hacer un pequeño balance en este primeros 5 años, ¿no?, tras las elecciones, como el gobierno de Toledo. Está claro de que las instituciones democráticas básicas empezaron a funcionar bien. Nuevamente se reconstituyó el balance entre las distintas funciones del Estado, la legislativa, la parlamentaria, la judicial, y lo que sí, como vemos, una continuidad de la política económica. Es decir, la política económica mantiene una continuidad en los 90, mientras que en los temas políticos hay un cambio significativo, ¿no?, con un retorno a ciertos estándares mínimos democráticos. El 2006 fue el del triunfo de Alan García, ¿no? Él gana las elecciones por sobre Ollanta Humala, que queda segundo, otro resultado sorprendente, ¿no?, y de hecho un triunfo bastante estrecho. Y pues la llegada de García significó pues un conjunto de políticas orientadas a variar la imagen que había dado este presidente en su primer gobierno. Eso lo hizo pues manejar políticas económicas alineadas a los 90, ¿no? De un crítico de los tratados de libre comercio se convirtió en un promotor de este tipo de acuerdos y en general, ¿no?, en un defensor de las políticas que se habían pues dictado en los últimos años. Y claro, él también va a empezar a observar las molestias, los malestares que origina este modelo, ¿no?, de manejo del país. En primer lugar, porque desde luego no todos se benefician por igual y hay áreas del país en donde esas expectativas son más altas, ¿no?, donde la gente siente menos incorporado a estos beneficios. Los programas sociales que se construyen con Toledo pues no avanzan a un ritmo similar al crecimiento económico. Tampoco el Estado gana capacidades en servicios públicos esenciales. En general las políticas como la salud, la educación, no logran una transformación sustantiva en esos años de ingresos económicos altos. Y además, el tipo de actividades económicas más rentables no contratan mucha gente. La gente sigue teniendo en el ámbito informal un lugar de trabajo mayoritario. Y esto, si le agregamos los temas de corrupción que se conocieron, que ocurrieron en el segundo gobierno, y además la desconfianza que se seguía construyendo en el Estado, uno comprende por qué eventualmente situaciones como los conflictos sociales van a seguir siendo cruciales, ¿no? El más conocido, el más importante de este periodo fue sin duda el conflicto amazónico, que culminó en su etapa más violenta con el conflicto de Bagua, ¿no?, que fue una situación muy triste, ¿no?, en la cual pues murieron 34 personas. Tras este gobierno de García, pues nuevamente el que había quedado en segundo lugar en la elección pasada, que era Ollantumala, pues pasa a ser el líder de la oposición y eventualmente gana las elecciones. Ahora sobre Keiko Fujimori, que es la que queda en segundo lugar. Y Ollantumala venía nuevamente, igual como fue García en la elección pasada, con un discurso crítico respecto de las políticas económicas. Y aglutina un sector muy amplio que estaba pues insatisfecho con los resultados sociales de las políticas que se habían dictado en los 90. Finalmente el gobierno de Ollantumala sin embargo decide en el fondo mantener las políticas macroeconómicas y además pues intenta fortalecer los programas sociales, es decir, entiende que la mejor manera de poder concretar sus promesas es manteniendo un crecimiento económico que le permita tener al Estado de recursos que luego serán invertidos en políticas sociales orientadas a los sectores con menos posibilidades, menos favorecidos. Tras el gobierno de Humala, que también acaba muy debilitado, con muchas acusaciones respecto
de, la imposibilidad, ¿no? de manejar adecuadamente las políticas más importantes del país, ¿no? Eso va a tener mucha crítica, lo que implica una reducción de su aprobación. Pues se pusieron las elecciones de 2016 que son ganadas por Pedro Pablo Kuczynski. Pero con el detalle de que él gana las elecciones en segunda vuelta a Keiko Fujimori, pero obtiene una representación parlamentaria muy pequeña. De hecho, la más pequeña que ha tenido un gobierno electo. El Parlamento, por lo tanto, quedó en manos del Fujimorismo, que tuvo un control absoluto del Congreso y de sus principales comisiones. Frente a ello, la crisis pues no tardó en aparecer. El gobierno se vio pues enfrentado con el Congreso y eventualmente esto va a derivar en un intento de vacancia y luego en el intento a su vez de Kuczynski de conseguir fragmentar la oposición con el indulto a Alberto Fujimori. Pero esa situación pues derivó eventualmente en una crisis más profunda y en la renuncia del presidente Kuczynski y su reemplazo por el actual presidente Martín Vizcarra, quien va a ser el que va a estar destinado a completar los 5 años de gobierno y entregar el poder en el próximo año 2021. Pero, nuevamente, su llegada se dio en medio de un contexto de incertidumbre sobre las posibilidades reales de hacer un gobierno en estas condiciones. Eventualmente, lo que va a hacer el presidente Vizcarra es disolver al Congreso opositor, y esto solo porque este Congreso opositor le dio la posibilidad legal de hacerlo. Esto sin duda ha sido una de las decisiones más críticas y complejas de este siglo que estamos empezando a vivir. Vizcarra es el actual presidente y con él pues se cierra este ciclo de gobiernos electos, ¿no? durante el siglo XXI. Un siglo que ha visto pues la elección sucesiva de presidentes sin interrupción. Y la salida de Kuczynski no se debió a un golpe de Estado, sino a una renuncia y después de la cual se ha producido una sucesión en los términos que establece la Constitución. Esto sin duda es inédito y el Perú prácticamente, ¿no? ha cumplido un periodo que el próximo año será de 20 años, ¿no? desde la elección del presidente Toledo, sin alteraciones a las reglas democráticas esenciales. Esto sin duda también constituye también un hito. Aquí culmina la sesión y nos veremos ya en la siguiente sesión de balance. Hasta pronto.